a todas y a todos. El día de hoy analizaremos una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Richari Guardia. Pese al reconocimiento constitucional del principio de igualdad y prohibición de discriminación y la existencia de un robusto marco jurídico nacional e internacional sobre la materia, las personas con discapacidad experimentan diversas situaciones de discriminación como barreras para acceder a la educación, falta de oportunidades laborales, inaccesibilidad en los medios de transporte y, entre otros, barreras para acceder a determinados espacios públicos. Precisamente, la sentencia que analizamos el día de hoy aborda este último aspecto. Para entender los alcances del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 02437-2013 Amparo, hemos invitado a la doctora Mosi Mesa, asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional, a quien le agradezco mucho por su presencia el día de hoy en el programa y le doy una cordial bienvenida. Bienvenida, Mosi. Muchas gracias, Candelaria, por la invitación. Bien, yo quisiera empezar preguntándote cuáles son los hechos del caso que permiten que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Bien, mira, Candelaria, los hechos son los siguientes. Tenemos a 3 ciudadanos con discapacidad visual, es decir, 3 personas ciegas, que intentaron ingresar a los establecimientos de Plaza Vea, en compañía de sus animales de asistencia, en este caso concreto de perros guías. Sin embargo, el supermercado no solamente prohibió su ingreso a distintas instalaciones, sino que además emitió un comunicado señalando expresamente pues, que estaba prohibido el ingreso de cualquier animal, pese a las explicaciones que estas personas venían brindando de forma pues continua. Este es el contexto y frente a ello es que estos 3 ciudadanos presentan una demanda de amparo contra Plaza Vea alegando la vulneración de una serie de derechos. ¿Cuáles son estos? Igualdad y no discriminación, libertad de tránsito, libre desarrollo y bienestar, ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida y, por supuesto, accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidades. Bien. ¿En qué fundamenta la parte demandada su decisión de restringir el ingreso de los perros guía a los establecimientos comerciales? El supermercado demandado admite que realizó esta prohibición, que emitió un comunicado en septiembre de 2011 y sostiene su decisión en razones de sanidad, ¿no? Considera que lo que está haciendo es aplicar un reglamento emitido por el Ministerio de Salud, que se encontraba vigente, y como tal, estaba pues obligado a acatarlo, a cumplir. ¿Cuál es este reglamento? El Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Autoservicios de Alimentos y Bebidas, en cuyo artículo 32 se establecía expresamente que estaba prohibido el ingreso de cualquier animal, no hacía ninguna especificación, sino en general cualquier animal a los autoservicios, ¿no? Entonces, esta es la razón del establecimiento comercial para prohibir su ingreso. Sin embargo, también sostiene Plaza Vea, la entidad demandada, la empresa demandada, que a pesar de ello, ellos de todas maneras habían establecido una modalidad de apoyo a las personas con discapacidad que consistía en el hecho de que ellos tenían pues su personal dispuesto a poder apoyar a cualquier persona con discapacidad que requiere de algún tipo de asistencia, pero que sí, el animal, el perro guía, se iba a quedar pues en una zona de cuidado especial, no podía ingresar al establecimiento comercial. Como bien señalas, había una disposición normativa concreta. Entonces, ¿cuál es la controversia en este caso que estamos analizando? Bien, concretamente, la controversia consiste en determinar si es que la prohibición de ingreso de los animales de asistencia, específicamente los perros guía, a los supermercados Plaza Vea,
viola una serie de derechos fundamentales que son los que hemos mencionado en su momento, que se encuentran reconocidos en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa es la controversia que se somete a instancias del Tribunal Constitucional. Bien, el Tribunal Constitucional analiza el presente caso en el marco del principio de derecho de igualdad y prohibición de discriminación. Más precisamente, advierte que se produce discriminación por indiferenciación. ¿Podrías precisarnos cuál es la herramienta que utiliza el Tribunal Constitucional para analizar la vulneración al principio de igualdad? Por supuesto, el derecho a la igualdad, y concretamente a la igualdad jurídica, exige dar un trato igual a aquello que es igual, y un trato desigual a aquello que no lo es, ¿no? Entonces aquí se hace una diferenciación, y precisamente entrando a este tema concreto, en efecto se identifica una discriminación por indiferenciación. ¿Qué significa esto? Que se brinda el mismo trato a situaciones sustancialmente desiguales. Esa es la discriminación por indiferenciación. ¿Y cuál es la herramienta que utiliza el Tribunal Constitucional para analizar concretamente el derecho a la igualdad? En este caso es el test de proporcionalidad, que está compuesto por 4 pasos. ¿Cuáles son? El primero, se debe identificar cuál es la finalidad del tratamiento diferente que se está realizando. Es decir, cuál es el objetivo que tiene en este caso Plaza Vea de establecer esta prohibición de ingreso de animales en general y específicamente de animales de asistencia, y como consecuencia de ese objetivo, cuál es la finalidad concreta, ¿no? Entonces, aquí sobre la base pues, de lo señalado por la entidad o la empresa demandada, tenemos que el objetivo es que los productos no se contaminen, ¿no? Que estén libres de agentes externos y que finalmente se garanticen condiciones higiénicas y sanitarias en todo el establecimiento comercial. Entonces, ese es el objetivo concreto. Y un paso más adelante tenemos la finalidad, que es ya garantizar el derecho a la salud de todos los consumidores. Este derecho está, por supuesto, reconocido en la Constitución. Entonces, el primer paso, ¿tenemos una finalidad concreta que proteger? ¿Hay un fin constitucionalmente legítimo que se está buscando con esta medida? En efecto, sí existe, sí hay una finalidad. Luego de ese primer nivel de análisis pasamos al examen de idoneidad, que consiste en realizar una suerte de análisis entre la causa y el efecto, ¿no? Es decir, identifico si es que esta prohibición de ingreso de animales realmente es adecuada para lograr el objetivo que estoy planteando. Y finalmente, tutelar, digamos, el derecho a la salud que se está pues buscando garantizar. Entonces aquí realmente el medio adoptado sí cumple con este parámetro de adecuación o de idoneidad. Es decir, si se restringe el ingreso de animales de asistencia, se estaría propiciando que los alimentos se mantengan en condiciones sanitarias adecuadas. Y por tanto se estaría logrando pues, este objetivo y la finalidad de garantizar el derecho a la salud. Entonces estaríamos cumpliendo también con este segundo nivel de análisis, que es el examen de idoneidad. Luego pasamos a un tercer nivel o tercer paso, que es el examen de necesidad. Luego de haber identificado que efectivamente este medio es útil para lograr el objetivo y la finalidad, tenemos que hacer un análisis de medios, digamos, de alternativas, ¿no? De medios alternos. Es decir, yo puedo ubicar algún tipo de medio que me pueda llevar al cumplimiento de este objetivo y finalidad, pero que no sea tan restrictivo. Esta es la idea del examen de necesidad, ¿no? Entonces, que sea una alternativa, pero que sea igualmente idónea. En este caso, el Tribunal Constitucional determinó que no existe un medio alterno, porque una opción podría ser que de pronto se permita el ingreso del perro guía acompañado de un personal del establecimiento comercial, a efectos de que de un lado pueda apoyar a la persona con discapacidad visual, pero también pueda de alguna forma restringir cualquier tipo de contacto que pueda tener el animal con los productos, ¿no? Podríamos pensar que esa sería una alternativa, es cierto. Sin embargo, no sería igualmente idónea, como refiere el Tribunal Constitucional en su sentencia, porque eventualmente podría caer de pronto algún pelo del animal o alguna bacteria propagada por su respiración.
¿no? Entonces, como no se logra este objeto de que sea igualmente idóneo, el examen de necesidad, digamos, se cumple. Y por último, como cuarto paso, tenemos el examen de proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, aquí analizamos concretamente cuánto estamos afectando un derecho o una serie de derechos, en este caso la igualdad y no discriminación, libertad de tránsito, entre otros, y al frente tenemos cuánto estamos coadyuvando o ayudando a que se satisfaga el otro derecho. ¿Cuál es este otro derecho? El derecho a la salud. ¿No? Entonces, acá el Tribunal Constitucional concluye que el grado de afectación a la igualdad es grave, ¿no? Sobre la base de todo lo que ya hemos venido explicando, por la discriminación por indiferenciación, mientras que la satisfacción del fin del derecho es mínima, porque eventualmente las personas que tengan mascotas pueden también trasladar por sí mismas las bacterias, los pelos que se están buscando evitar con el ingreso de mascotas, ¿no? Entonces, no se lograría pues una satisfacción mediana o alta. Como consecuencia de todo este análisis, el tribunal entonces concluyó que esta prohibición de acceso de animales, o de perros guías concretamente, era excesiva y por tanto desproporcionada, y le dio la razón a los demandantes. Muchas gracias. Como se advierte en este fallo, el Tribunal Constitucional hace este test de proporcionalidad, pero además, como bien ha señalado Mossi, lo hace desde un enfoque social de la discapacidad que exige ajustes razonables en el entorno social en el que se desenvuelven las personas con discapacidad. Bien, le agradezco mucho a Mossi por estar el día de hoy con nosotros y por el tiempo que ha invertido en el programa. Muchas gracias, Mossi. Muchas gracias, Candelaria, y al Tribunal Constitucional por fomentar este tipo de programas. Muchas gracias. En la segunda parte de nuestro programa contaremos con la participación de un especialista en derechos de las personas con discapacidad, quien analizará la sentencia en materia del día de hoy. No se pierdan, nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Gracias. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial, que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas, que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Como había anunciado, en esta segunda parte del programa tenemos a una invitada de lujo. Se trata de la doctora Teresa Villanueva López.
especialista del Ministerio de Justicia en materia de discapacidad, a quien le doy una cordial bienvenida y le agradezco mucho por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenida, Teresa. Gracias, Cande. Muchas gracias por la invitación y con gusto poder compartir algunas ideas que puedan servir para profundizar el debate. Bien, entonces yo quisiera empezar preguntándote ¿cuál es la trascendencia de la sentencia 02437-2013 Amparo en el marco de un Estado constitucional como el Estado peruano, que además ha suscrito la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y todo un cuerpo normativo internacional? Gracias por la pregunta. Sí, hay dos aspectos interesantes que la sentencia pone de relieve que creo pertinente destacar. En principio, es la discriminación, el concepto de discriminación por indiferenciación. El tribunal señala de manera muy clara que la igualdad no consiste en que las personas sean tratadas de igual forma en todas las situaciones, sino que por el contrario señala que a situaciones sustancialmente diferentes se tiene que dar un trato diferente y a situaciones sustancialmente iguales, pues un trato igual. Esta es una evaluación que es importante rescatar para que se vea la precisión y la diferencia, la peculiaridad que contiene el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y el segundo aspecto general rescatable es la presencia del enfoque de discapacidad, del enfoque del modelo social que incorpora la sentencia en este contexto reciente, porque estamos hablando de una sentencia del 2013. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional incorpora el enfoque social de discapacidad. Teresa, ¿podrías precisarnos en qué consiste este enfoque? Sí, claro. La discapacidad ha sido un modelo, ha sido un concepto que ha tenido diferentes formas de poder ser abordada, de poder ser entendida. Y a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se incorpora el enfoque del modelo social, que básicamente quiere poder entender la discapacidad no como una situación que recae en la persona, sino como una situación que genera, que puede generar barreras sociales, no por condición de la persona, sino por las situaciones de falta de accesibilidad, por ejemplo, que existen en la sociedad. Es decir, pasamos de una visión donde la discapacidad recae sobre la persona a ver que la discapacidad recae en la sociedad. Es decir, se puede señalar que la discapacidad está en la sociedad, no en la persona. Entonces, esto es un modelo que genera novedad en la historia del entendimiento de la discapacidad, pues no siempre ha sido vista así. Ha sido vista, por ejemplo, inicialmente como una forma de separación a las personas, incluso de prescindencia por ejemplo, en culturas antiguas, las personas con discapacidad eran producto de infanticidios. Es decir, se les determinaba la muerte porque se consideraba que existía algún tipo de maldición o porque no se consideraba que las personas pudieran tener el mismo trato o valor de igualdad que las demás personas. Abiertamente diferente a lo que ahora entendemos y que desde la Convención se propone como una garantía de trato igual, que es el enfoque del modelo social. Las personas con discapacidad pueden desarrollarse en igualdad de condiciones que las demás personas, siempre que no existan barreras sociales impuestas por el entorno, barreras de accesibilidad, barreras actitudinales, por ejemplo, entre otras, barreras de distinto tipo. Lo que genera la discapacidad, entonces, no es la deficiencia en la salud o la deficiencia que pueda tener la persona, sino la barrera que recae en la sociedad.
Y además ese es un enfoque muy, muy importante que ha cambiado nuestra mirada y ha permitido que si se cumple con estos requerimientos, se trate con igual consideración y respeto que se merecen las personas con discapacidad. En la sentencia también se hace una evaluación sobre la base del test de proporcionalidad. ¿Cuál es tu evaluación sobre el test de proporcionalidad realizado por el Tribunal Constitucional? Sí, esto puede generar un amplio debate en principio, porque el marco de la proporcionalidad y de la evaluación sobre la ponderación se ha escrito muchísimo. El Tribunal Constitucional llega en términos de resultado a una buena decisión, es la consideración que se tiene con relación a esta sentencia. Pero también es posible detallar algunas situaciones que podrían darse. Por ejemplo, el tribunal hace una diferenciación. En este caso, como no se trata de una situación entre privados, es decir, en un conflicto entre derechos fundamentales, pues va a aplicar el test de proporcionalidad. Sin embargo, deja abierto este espacio de explicación sobre el cual podría haberse profundizado un poquito más en este marco teórico. Y luego pasa a desarrollar las etapas del test de proporcionalidad, llegando a la conclusión de que en el primer punto, que es la finalidad, cumple la norma, la regla, que en este caso es la prohibición de el ingreso de animales, los perros guías en concreto, a los supermercados, tiene una finalidad que sí es una finalidad que busca la salud pública. Y lo mismo hace con la idoneidad, porque señala que sí se puede conseguir, aunque sea de forma mínima, empieza señalando, hace una precisión importante el tribunal, ¿no? En esta etapa del análisis de la idoneidad, porque considera que si bien se consigue tratar de que los alimentos que están expuestos en un supermercado no tengan contacto con los bacterias o los pelos, por ejemplo, de los perros en este caso, es una incidencia mínima. Entonces, esta es una advertencia interesante del tribunal en esta etapa, en este análisis de la idoneidad. Y luego pasa a analizar la necesidad y luego la proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, el Tribunal Constitucional concluye al final de la evaluación del test de proporcionalidad que si bien existe una justificación de la medida para prohibir que los animales al momento de ingresar a un supermercado entren en contacto y en consecuencia en contaminación de los alimentos, no es una medida que se justifique, dado que la incidencia que se genera sobre los derechos a la igualdad, sobre los derechos al libre desarrollo y al derecho a un ambiente adecuado, que implica que las personas con discapacidad puedan desarrollarse de forma autónoma para el ejercicio de sus derechos, no se justifica. Es decir, el tribunal concluye de que la medida, la prohibición, la regla, no está justificada en función a la grave incidencia que se puede generar a los derechos de las personas con discapacidad. Esa es una evaluación en términos generales correcta, eso es una conclusión correcta. Quizá la posibilidad de un análisis a partir de otro esquema de evaluación, como por ejemplo el de la obediencia en función a las reglas, también podría haber sido un elemento a tomar en cuenta por la sentencia, puesto que en este caso se trata de una regla que incluía de forma general a la prohibición de ingreso de animales, en este caso perros, tanto perros guías como perros que no fueran de esta categoría, al supermercado. Y podría decirse, por ejemplo, en este caso que la norma no había considerado este detalle, porque se trata de una diferencia sustancial entre dos situaciones. Estamos hablando de
una situación que corresponde a los perros que pueden ser mascotas y a una situación de perros que son altamente adiestrados durante 2 años como mínimo para el ejercicio de este apoyo a las personas con discapacidad. Entonces, se tiene que la regla estaba sobreincluyendo. La razón de la regla era poder prohibir el ingreso de animales a un supermercado para que no contamine los alimentos. Pero, como sabemos, dado el adiestramiento de estos perros guías, se pueden comportar incluso mejor que muchos niños al momento de coger o de pretender estar en contacto con los insumos que están en un supermercado. Son altamente adiestrados para el manejo en el entorno. Entonces, no era la finalidad de esta norma la exclusión hacia este grupo de animales que sirven no como mascotas, sino como apoyo para las personas con discapacidad. Entonces, podríamos haber considerado, bajo este esquema de análisis, pues que se estaba sobreincluyendo, el supermercado había considerado una sobreinclusión al considerar que los perros guías también pudiesen estar prohibidos del ingreso. Era una sobreinclusión a partir del entendimiento de esta regla. Bien, finalmente, ¿qué aspectos de la sentencia destacarías? Sí, hay en general es muy rescatable el hecho de que el tribunal haga una reafirmación precisa y segura acerca del modelo social en el marco del Estado constitucional peruano. Incluso a la fecha, el Estado peruano tuvo que, en las observaciones, por ejemplo, del 2012, que recibió las últimas observaciones por parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue en el 2012, el Estado peruano tuvo observaciones muy serias con relación al respeto del modelo social. Y esta sentencia, que es del 2013, que data de este año, entonces acoge ese respeto que exige la convención y exigía el comité en ese momento. Entonces eso es altamente rescatable. Sin embargo, también es posible identificar a partir de algunos fundamentos específicos todavía un proceso de mejora en cuestiones de uso de la terminología adecuada en el marco de este modelo social, justamente a partir de evitar el uso de frases como persona discapacitada, porque la persona, ya hemos señalado, a partir del momento del modelo social no está discapacitada o no, sino que en todo caso es la sociedad la que está discapacitada para acoger las diferencias de las personas. Entonces hay algunas cuestiones de terminología que podrían ser a futuro una opción de mejora también en el marco de esta jurisprudencia tan relevante. Bien, muchísimas gracias. De hecho, utilizar el lenguaje adecuado es una tarea todavía pendiente. La Constitución cae en lo mismo que has puesto de relieve, y sentencias posteriores o la jurisprudencia posterior del Tribunal Constitucional ha tenido más bien bastante cuidado. Como tú sabes, esta es una de las sentencias emblemáticas e iniciales, ¿no? Abre marca otro derrotero en beneficio precisamente de las personas con discapacidad, como había señalado, reconocerles la igual consideración y respeto que como ciudadanos y ciudadanas merecen. Pues bien, muchísimas gracias. Agradezco de manera especial a las doctoras Mossi Mesa y a la doctora Teresa Villanueva por ayudarnos a entender los aspectos medulares de esta sentencia sobre derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Teresa. A ustedes, muchísimas gracias. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales.
En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Seguimos con el programa Richari Guardi. La sentencia que estamos analizando es sobre los derechos de las personas con discapacidad, más precisamente sobre el derecho de las personas con discapacidad visual de ingresar a las instalaciones comerciales acompañadas de su perro guía. Como hemos podido advertir en este caso, el Tribunal Constitucional considera que se afectó el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Más precisamente, se produjo una discriminación por indiferenciación. El Tribunal Constitucional analiza la controversia desde una premisa básica: la dignidad de las personas y la consecuente necesidad de incorporar ajustes razonables a fin de hacer realidad el principio de igualdad constitucionalmente reconocido. Esto es, tratar con igualdad, consideración y respeto a las personas con discapacidad. En suma, en el análisis de esta controversia, el Tribunal Constitucional incorpora el enfoque social de discapacidad. Yo les invito a leer la sentencia y les agradezco de manera especial por acompañarnos en su programa. Muchas gracias.